Buen día, mi nombre es el doctor Arturo del Valle Rivera, soy cirujano oncólogo del Hospital General de México y el día de hoy voy a compartirles en relación al tratamiento quirúrgico del cáncer de próstata, pues la experiencia que tenemos y pues ciertas características y conocimientos que deben de tener para poder llevar a cabo esto. Bueno, no voy a ahondar mucho en cuestiones de generalidades, porque evidentemente ya les hablaron de ello, en cuanto a incidencia, prevalencia, métodos diagnósticos, etcétera. Como el tiempo es un poco limitado, pues voy a ahondar únicamente en lo que es el tratamiento quirúrgico, ¿sí? Hablando del tratamiento quirúrgico específicamente del cáncer de próstata, pues sabemos que el tratamiento quirúrgico es la prostatectomía radical, ¿sí? La prostatectomía radical es la terapia más apropiada en pacientes en los cuales el cáncer de próstata se encuentra localizado únicamente a la glándula prostática o con cierta invasión hacia las glándulas seminales o en algunas ocasiones donde existen o pueden llegar a existir micrometástasis ganglionares, ¿no? Eh, Finalmente es la terapia más apropiada en los pacientes que tienen una expectativa de vida mayor a 10 años al momento del diagnóstico, ¿sí? Generalmente los pacientes que son candidatos a este tipo de tratamiento quirúrgico no deben de tener comorbilidades que contraindiquen la cirugía, como principalmente obesidad mórbida, diabetes o hipertensión descontrolada, neumopatías o ciertos trastornos urinarios que pueden condicionar complicaciones del tratamiento quirúrgico. Generalmente, los pacientes que son sometidos a tratamiento quirúrgico, la supervivencia global para el cáncer de próstata pues puede oscilar desde el 50 hasta el 83%, sobre todo dependiendo mucho de el riesgo en el que sean etapificados los pacientes al momento del diagnóstico y en el momento en el que se les realizó la prostatectomía radical, ¿no? Pero pues son excelentes porcentajes de sobrevida global a 10 años después del tratamiento quirúrgico. Dentro de las complicaciones más comunes de este tratamiento quirúrgico, pues están la incontinencia, la pérdida de la erección o de la función sexual y pues las estenosis anastomóticas que son bastante frecuentes, sobre todo con la técnica que utilizamos de la radicalidad de la prostatectomía. ¿Cómo se pueden reducir estos complicaciones a largo plazo, sobre todo? Pues en centros de concentración donde existen cirujanos con experiencia en este tipo de tratamiento que pueden favorecer la reducción de este tipo de complicaciones. Bueno, les hablaba acerca de que hay que agrupar a los pacientes en riesgos. Sabemos que existen muchas clasificaciones. Está la de la JCC, que es la que utilizan las guías de la NCCN, pero pues también está la de DAMICO y también está la de la Asociación de Urología Europea. Bueno, esta es una de las clasificaciones que utiliza la AJCC. La AJCC es la única que utiliza un riesgo muy bajo, en los cuales pues se pueden encontrar los pacientes que en base a la estadificación TNM, pues se estadifican como un T1C y que su puntuación de Gleason es menor a 6 con un antígeno prostático específico menor a 10 nanogramos sobre mililitro. Y ahora que hablemos de lo que es el tratamiento quirúrgico de la linfadenectomía, vamos a ver que existen normogramas para determinar la posibilidad de enfermedad locorregional o enfermedad diseminada, ¿no? Cuando hablamos de 3 núcleos de biopsia con cáncer, pues hablamos de 3 cilindros, con menos del 50% del compromiso de cualquier de este cilindro de las biopsias, ¿sí? Y pues la densidad del antígeno prostático, que como sabemos ha tomado mucha relevancia en los últimos años para poder determinar sobre todo el diagnóstico del paciente o qué pacientes son candidatos a realizar biopsias, pero eso ya lo vieron, pues que esté por debajo de 15 nanogramos sobre mililitro, ¿sí? Generalmente estos pacientes que recaen en este riesgo muy bajo, pues es preferible mantenerlos en vigilancia activa si su esperanza de vida no supera los 20 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este grupo, específicamente como lo vamos a ver más adelante, la prostatectomía radical no demostró mejorar la sobrevida global
a los 10 años, ¿no? Y sí demostró pues que las complicaciones eran mayores, ¿sí? Cuando hablamos del riesgo bajo, que involucra los estadios 1C o un T2A y Gleason menor de 6 y un antígeno prostático menor de 10, perdón, pues aquí ya empiezan a existir las recomendaciones acerca de favorecer al paciente con una prostatectomía radical o inclusive poder someter al paciente a otro tipo de modalidades de tratamiento que lo verán posteriormente, como puede ser la radioterapia externa, la braquiterapia, con o sin bloqueo, dependiendo de las características de cada paciente. Sin embargo, pues el tratamiento quirúrgico aquí empieza a cobrar cierta relevancia, sobre todo en los pacientes que tienen una expectativa de vida más de 10 años al momento del diagnóstico, ¿no? El riesgo intermedio, que son los pacientes que generalmente son los ideales para un tratamiento con una prostatectomía radical. Eh, en estos pacientes, pues se agrupan los pacientes que son un estadio 2B o un 2C con un Gleason de 7 y un antígeno prostático que puede variar de 10 a 20 nanogramos sobre mililitro. Aquí las recomendaciones pues son eh, las 3 modalidades de tratamiento. Aquí es muy importante saber o determinar que el paciente es quirúrgico si tiene una expectativa de vida mayor de 10 años, porque es importante determinar si el paciente la tiene, pues es favorable para realizarle una prostatectomía radical, ya que los diversos estudios mencionan que existe un impacto importante en la sobrevida global. Pero también pueden existir las otras modalidades de tratamiento que verán más adelante, como la radioterapia externa con o sin bloqueo androgénico total o la vigilancia activa. Y finalmente el riesgo alto, que incluye esta clasificación, pues aquí hay que ser muy específicos en utilizar los normogramas de posibilidades de enfermedad locorregional o diseminada y establecer qué pacientes son los más candidatos a realizar una prostatectomía radical. En general, el paciente que cumple o que se encuentra en el riesgo alto, que tiene una expectativa de vida mayor de 5 años, sí se ha logrado identificar que hay un impacto importante en la sobrevida global de la enfermedad eh, posterior a la prostatectomía radical. Entonces podemos ver que si la enfermedad no está diseminada o metastásica, siempre existe la posibilidad de poder llevar al paciente un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Aquí está más resumido, más amplio lo que es la agrupación de los riesgos en base a la clasificación de la AJCC, en los cuales generalmente el riesgo intermedio lo dividen en un favorable intermedio o un desfavorable intermedio, ¿sí? Dadas las características de pues el paciente y de ciertas características tanto de su biopsia como de los fragmentos tomados y de la cantidad de positividad de estos fragmentos, ¿sí? Aquí la recomendación es que si el paciente es un intermedio desfavorable, pues generalmente se va a ver mayormente beneficiado en sobrevida global de la enfermedad de una prostatectomía radical si está indicada con una sobrevida mayor, una expectativa mayor de vida, perdón, de los pacientes a 10 años, ¿sí? Y aquí se incluye pues el riesgo muy alto de los pacientes que son diagnosticados con cáncer de próstata, en los cuales pues finalmente el tratamiento quirúrgico no tiene cabida, ¿sí? Generalmente estos pacientes pues ya tienen invasión locorregional importante que impide la realización de la prostatectomía. Después viene la clasificación de D'Amico, que clasifica en general en 3 grupos de riesgo: bajo, intermedio y alto, con principalmente estas características que no son muy diferentes o no son muy distanciadas de lo que propone la JCC, ¿sí? D'Amico propone que los pacientes que son ideales para un tratamiento quirúrgico mediante una prostatectomía radical, pues es el grupo intermedio y el alto en ciertos pacientes bien especificados y bien seleccionados, ¿sí? El riesgo bajo, pues D'Amico también coincide que estos pacientes pueden ser llevados a una vigilancia activa eh, en caso de que tengan una expectativa mayor de 20 años, pues serían candidatos a una prostatectomía radical. ¿Ok? Y finalmente la Asociación Europea de Urología, pues igual nos pone
tres riesgos en los cuales agrupa a los pacientes. De igual manera, hay ciertas diferencias en cuanto al Gleason y algunos estadios T para los tumores prostáticos y del AP, pero no difieren mucho. En general son principalmente diferencias mínimas, ¿no? De tal manera que la Asociación Europea de Urología refiere que los pacientes que caen en estos tres riesgos, que es el riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto, pues son pacientes que potencialmente el tumor se encuentra localizado y son pacientes que son candidatos a realizar una prostatectomía radical. Y los pacientes que caen en, eh, en el riesgo muy alto, pues generalmente son pacientes que tienen tumores localmente avanzados y aquí hay que evaluar en base a los normogramas la posibilidad de realizar una prostatectomía radical o no, con linfadenectomía o no. Ahorita vamos a ver las características de las indicaciones precisas de realizar linfadenectomía o no en la prostatectomía radical y qué pacientes son excluidos de esta, pero puede ser realizada en pacientes sumamente bien seleccionados con las características y criterios que les mencioné anteriormente. Este es un resumen de las tres principales clasificaciones que existen para los grupos de riesgo, en los cuales podemos ver que la única que engloba un riesgo muy bajo, pues es la NCCN o la JCC, que es la que utiliza la NCCN para este tipo de clasificación, y tanto la clasificación como de DAMICO como la de la Asociación Europea de Urología, pues no contemplan este grupo, ¿sí? Sin embargo, aquí cabe recalcar que en estos tres grupos son los pacientes que son potencialmente candidatos a realizar una prostatectomía radical, ¿sí? Y en los pacientes localmente avanzados, pues principalmente hay que valorar el beneficio del paciente sobre una prostatectomía radical a solo dejarlo con los otros tipos de modalidades de tratamiento, como es radioterapia, ah, externa o braquiterapia con o sin bloqueo androgénico total, o en algunos casos en los que la expectativa es menor a 10 años, inclusive se podría dejar únicamente en vigilancia activa, ¿no? Bueno, entonces, una vez que determinamos esto, las guías o que clasificamos adecuadamente a nuestros pacientes en estos grupos de riesgo, pues nosotros tenemos que decidir si qué pacientes son candidatos a la prostatectomía radical o no, ¿sí? En este caso es un resumen de todo lo que les he dicho hasta ahorita. Cuando clasificamos a los pacientes en un muy bajo riesgo, si el paciente tiene una expectativa de supervivencia mayor de 20 años, pues puede ser candidato a una prostatectomía radical, sobre todo si el paciente es joven. ¿Sí? Y el paciente tiene que entender las posibles complicaciones, sobre todo en cuanto a la función sexual y a los problemas urinarios que pueden generar, ¿sí? Los pacientes que caen en el bajo riesgo, aquí la expectativa de vida o de supervivencia es mayor de 10 años, pues son candidatos a realizar una prostatectomía radical. También es muy importante aquí entender a los pacientes y saber explicarles a los pacientes pues cuáles son las complicaciones de la prostatectomía, porque muchas veces ellos no valoran la capacidad del control del tumor mediante tratamientos quirúrgicos y sí valoran pues las posibles complicaciones, sobre todo pues la disfunción eréctil o la disfunción sexual y la incontinencia urinaria que puede ser. Entonces aquí es muy importante la adecuada comunicación con los pacientes para poder determinar cuál es el mejor tratamiento, ¿sí? Los pacientes que son ideales para el tratamiento quirúrgico, pues son los pacientes de riesgo intermedio, favorable, como ya se los mencioné, en los cuales, pues si tiene una expectativa mayor de 10 años, hay que ofrecerles o hay que llevarlos hacia la prostatectomía radical porque es en los pacientes que más se ha visto impacto en la sobrevida global y en el control de la enfermedad a 10 años, ¿sí? Y la linfadenectomía pues se determina en base a los normogramas que conocemos, ahorita los vamos a mencionar, en los cuales si se realiza o no se realiza la linfadenectomía pélvica, pues generalmente la recomendación de la NCCN es en base al normograma del Memorial Sloan Kettering Center, en los cuales si tiene un 2% mayor
posibilidades de enfermedad metastásica ganglionar, pues se debe de realizar linfadenectomía pélvica, ¿no? En los pacientes intermedio desfavorable, igual con sobrevida mayor de 10 años, aquí la posibilidad de enfermedad metastásica es mayor y casi la gran mayoría de las veces va acompañada de la linfadenectomía pélvica bilateral, ¿sí? Y en los pacientes que caen en el grupo de riesgo alto y muy alto, aquí hay que valorar muy bien si la expectativa de vida es mayor de 5 años, pues puede ser candidato a una prostatectomía radical porque impacta de cierta manera en la posibilidad del control de la enfermedad y de la sobrevida global, ¿sí? Y aquí siempre, siempre, por el simple hecho de caer en un alto riesgo o muy alto riesgo, va incluida la linfadenectomía pélvica. Más adelante hablaremos si se realiza simple o se realiza extendida y cuáles son los beneficios y las complicaciones de cada una de ellas, ¿sí? Este es un resumen o un flujograma de lo que marcan las guías europeas de urología. Igual, basado en estos grupos de riesgo, pues cuáles son las posibilidades que le podemos ofrecer a los pacientes, ¿sí? Entonces, hablamos de un bajo riesgo. Existen todas estas posibilidades de tratamiento, desde la radioterapia, ya sea con radioterapia externa o braquiterapia, la vigilancia activa o la prostatectomía radical, ¿sí? O inclusive, eh, pues casi la mayoría de las veces retrasar un poco bajo la vigilancia activa el inicio del bloqueo androgénico total, ¿sí? En el riesgo intermedio, pues aquí hablamos de 3 posibles modalidades de tratamiento: la radioterapia, la prostatectomía radical y la vigilancia activa. Aquí con mayor recomendación hacia lo que es la prostatectomía y la radioterapia por el índice de posibles, por el impacto que se puede tener sobre la sobrevida global y la sobrevida libre de enfermedad, ¿sí? Dependiendo de si se realiza cualquiera de estos tratamientos, ya sea radioterapia o prostatectomía radical, pues hay que valorar si se realizan tratamientos complementarios, ya sea después de radioterapia, se puede, si hay falla bioquímica, pues se puede realizar braquiterapia o se puede realizar una prostatectomía de rescate, ¿sí? Igual, siguiendo el flujograma de la Asociación Urológica Europea o de Urología Europea, ellos mencionan que en el grupo de alto riesgo o que la enfermedad es localizada, podemos optar por tratamiento con prostatectomía radical o podemos optar por tratamientos, por otras modalidades de tratamientos, ya sea con tratamientos neoadyuvantes, que eso lo van a ver en el apartado de los tratamientos sistémicos, o sea, con radioterapia y bloqueo androgénico total, o otras modalidades de tratamiento con quimioterapia, ¿sí? Y las posibilidades que se pueden tener después de estos tratamientos secundados por falla bioquímica del mismo, de las cuales vamos a hablar al final, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la finalidad de todo tratamiento quirúrgico cuando hablamos de cáncer? Pues es el control del cáncer, ¿no? No podemos nosotros anteponer ni lo estético y algunas veces lo funcional, ¿no? De tal manera que, pues, la piedra angular de la prostatectomía radical, pues, es el control locorregional del cáncer, ¿sí? Después, pues, preservamos lo más que se pueda en base a las características de lo que es, pues, la tumoración o la próstata como tal, pues una adecuada preservación del control urinario. Más adelante les mostraré cuáles son ciertos puntos claves durante la prostatectomía retropúbica que nos permiten pues mantener adecuadamente la preservación del esfínter. Y por último, pues tratamos de hacer la preservación de la función sexual, ¿no? Ahorita vamos a hablar de las diferentes modalidades de tratamiento quirúrgico, tanto abierto, laparoscópico, robótico, y cuáles son los beneficios y los impactos que pueden tener sobre todo en estas dos, tanto en la preservación del control urinario y la preservación de la función sexual, que en realidad, pues en un principio se mencionaba que la cirugía robótica y laparoscópica mejoraba estos tipos de complicaciones. Sin embargo, en los estudios a largo plazo, pues nos dimos cuenta que no, ¿no? Que son muy iguales,
no son inferiores a la cirugía abierta, pero tampoco son superiores, ¿no? Entonces, hablando ya de lo que es el tratamiento quirúrgico, que es la prostatectomía radical, que como todos saben, pues incluye la próstata con la totalidad de su cápsula y sus fascias y pues las vesículas seminales, ¿sí? Eh, Hablando de los tipos de prostatectomía que podemos realizar, pues está la más utilizada, que es la prostatectomía retropúbica. También puede existir la prostatectomía perineal. Sin embargo, en el contexto oncológico, generalmente no se utilizan las prostatectomías o no se realizan por el gran o el alto índice que se puede llegar a tener de márgenes positivos, ¿sí? Y pues dentro de las variantes de la cirugía de mínima invasión, que está muy utilizada en estos tiempos, pues se encuentra la prostatectomía laparoscópica y la prostatectomía asistida por robot. Bueno, ¿qué pacientes son candidatos al tratamiento quirúrgico? ¿Qué pacientes son candidatos a la prostatectomía? Ya hablando de comorbilidades. Ya hablamos de los grupos de riesgo. Tenemos que identificar que el tumor sea completamente resecable, ¿sí? Un tumor que se encuentra adherido al recto o fijo al recto o fijo a alguna de las paredes del piso pélvico, a pesar de que la resonancia o los estudios de imagen nos digan que no hay extensión tumoral, pues es un tumor que nos va a costar trabajo quitar, que va a sangrar mucho y que podemos provocar más comorbilidades al paciente. Se recomienda que no se realicen mayores de 75 años, pero pues si es un paciente de 76, 78 años, deportista, que tiene una esperanza de vida a lo mejor de 5 años más o 10 años más, pues finalmente no debemos de excluir estos pacientes, ¿no? Y más con los últimos, pues recomendaciones en cuanto a los tratamientos oncológicos en los pacientes de mayor edad, ¿sí? Obviamente los pacientes deben de estar siempre conscientes de que a pesar de que es un tratamiento radical, pueden existir ciertos criterios, los cuales pueden conllevar a tener que recibir un segundo tratamiento radical, como radioterapia o hormonoterapia, ¿no? Sobre todo por lo que finalmente ya se conoce, los pacientes que tienen bordes positivos, invasión de vesículas seminales o ganglios positivos, pues tienen que ir a un tratamiento adyuvante, ¿sí? Y pues las contraindicaciones que son relativas, pues que los pacientes tengan una buena movilidad, porque al ser una cirugía pélvica, pues sabemos de las complicaciones tromboembólicas que pueden generarse a partir de ella. Eh, y esto pues va en relación a todas estas alteraciones osteomusculares que pueden condicionar una complicación de los factores tromboembólicos. Y pues algunas relativas como son cirugías de plasias inguinales, obesidad externa, etcétera, ¿no? Que no facilitan la resección quirúrgica. Bueno, entonces, para finalizar en cuanto a las indicaciones de la prostatectomía y generalizando lo que son las complicaciones que pueden surgir de esta misma, pues sabemos que la prostatectomía es un tratamiento adecuado y seguro en pacientes con cáncer clínicamente localizado, ¿sí? Generalmente englobando en cuanto a la esperanza o expectativa de vida, los pacientes que tengan más de 10 años de esperanza de vida son los candidatos ideales para una prostatectomía radical, ¿sí? Generalmente, salvo sus excepciones, como ya se los mencioné, en los de muy alto riesgo, los de alto riesgo, y en los pacientes de bajo riesgo, que la expectativa se espera que sea mayor, perdón. Finalmente, la incontinencia urinaria generalmente se reduce totalmente cuando se evita dañar el esfínter. Ahorita les voy a mostrar unas imágenes de cómo podemos evitar dañar el esfínter, ¿sí? Hay que ser muy cautelosos en la preservación del cuello de la vejiga, ¿sí? Ya que preservar la mayor cantidad de cuello vesical pues favorece disminuir el riesgo de incontinencia, ¿sí? Y generalmente si nosotros tenemos una anastomosis que es estenosa en los primeros 21 días posteriores a la cirugía, pues el riesgo de generar incontinencia posterior a la misma es muy alto, ¿sí? Entonces, esto es finalmente los estudios a largo plazo que se han presentado en cuanto a
favorecer la prostatectomía radical sobre las otras modalidades de tratamiento en los diferentes grupos de riesgo, ¿no? Como ya se los mencioné, en los pacientes con cáncer de próstata de bajo riesgo, la prostatectomía radical no aumenta la mortalidad eh, posoperatoria de los pacientes. Sin embargo, no reduce tampoco la mortalidad o la sobrevida global a 10 años posteriores al diagnóstico, por lo que en estos pacientes hay que ser muy cautelosos de que tengan una expectativa de vida mayor de 20 años, ¿sí? Y como vamos bajando en los riesgos, pues finalmente la prostatectomía radical sí tiene un impacto importante en la sobrevida global de estos pacientes, en los cuales pues finalmente sí impacta en la sobrevida global y en la sobrevida libre de enfermedad de estos pacientes. ¿Ok? Otro de los estudios, que es el estudio Pivot, que analizó de igual manera en base a los grupos de riesgo qué beneficios tenía la prostatectomía o no, pues se obtuvieron exactamente los mismos resultados. En el riesgo bajo, pues la prostatectomía radical no impacta sobre la sobrevida global a los 10 años, no así a los 20 años, ¿sí? Sin embargo, en el grupo intermedio o alto, finalmente sí tiene impacto sobre la sobrevida global, ¿ok? Eh, Finalmente, en los grupos de riesgo altos, en los cuales se corre más riesgo de que la enfermedad esté localmente avanzada o diseminada de manera ganglionar, es donde la linfadenectomía juega un papel muy, muy, muy importante, sobre todo para producir un impacto en lo que es la sobrevida global, ¿sí? Entonces, en estos pacientes, la sobrevida global está más en relación a realizar la linfadenectomía pélvica extendida a no realizarla, ¿sí? Ahorita vamos a hablar en cuanto específicamente a la linfadenectomía pélvica, pero bueno, específicamente en estos grupos no se debe de obviar. En los grupos intermedios, tanto favorable como desfavorable, pues es donde los normogramas, tanto el de Partin o el del Memorial Sloan Kettering Center, en los cuales pues tienen ciertos porcentajes para determinar la posibilidad de realizar o no una linfadenectomía, que para el de Memorial es del 2%, el de Partin es del 5%. En todos ellos pues generalmente se debe de optar por una linfadenectomía, por lo menos pélvica, no extendida, pero en estos pacientes de alto riesgo pues sí la linfadenectomía debe de ser extendida, ¿sí? Hablando de la linfadenectomía pélvica, cuando se realiza linfa limitada en los pacientes que, salvo el normograma, sean pacientes de bajo riesgo que caigan entre el 18 y el 20%, pues generalmente se realiza limitada y esto va a incluir los ganglios de la fosa obturatriz y de la vena ilíaca externa. ¿Sí? Generalmente esta disección limitada aporta de 8 a 10 ganglios con los cuales se puede llevar a cabo una adecuada estadificación, ¿sí? Sin embargo, en los pacientes en los que se debe de optar por una linfadenectomía extendida, generalmente incluyen los ganglios de la fosa obturatriz, de la vena ilíaca externa, de los ganglios que son mediales y laterales a la arteria ilíaca externa y también a la arteria vesical, ¿sí? Generalmente esta linfadenectomía aporta en promedio más de 20 ganglios. Como sabemos, ¿sí? Y las recomendaciones que nos da la NCCN, generalmente la cantidad de ganglios mínimos necesarios para poder realizar una adecuada estadificación, pues ronda los 8 ganglios, ¿sí? Es muy importante aquí determinar que la linfadenectomía extendida proporciona, sobre todo en los pacientes que son estadificados como riesgo intermedio favorable, pues un importante punto para lo que es el pronóstico, ¿sí? Ya que en muchas ocasiones, bueno, aproximadamente en un 15 a 16% se detectan micrometástasis a distancias de esta linfadenectomía extendida y puede ser inclusive curativa para este tipo de pacientes, ¿sí? Y no se iguala, la linfadenectomía pélvica no, extendida no se iguala a ningún tratamiento como la radioterapia o el bloqueo androgénico, ¿sí? Generalmente, como les mencioné, la linfadenectomía pélvica extendida en los pacientes de riesgo intermedio que tienen un normograma con posibilidad de mayor del 5% de afección ganglionar, debe de ser efectuada la extendida
y en todos los casos de los pacientes de alto riesgo, ¿sí? La linfadenectomía pélvica extendida va a aumentar la exactitud de la estadificación, ¿sí? Y por ende, pues va a proveer una mayor información para valorar la necesidad de un tratamiento adyuvante o simplemente no llevarlo, ¿sí? ¿Por qué es esto muy importante? Pues porque el número de ganglios que son extirpados en una linfadenectomía pélvica extendida, pues son mayores a una pélvica limitada, y eso pues sabemos que impacta de forma importante en el periodo libre de enfermedad, ¿sí? Sin embargo, pues tiene sus contras. La linfadenectomía pélvica extendida está mucho mayor asociada a complicaciones, sobre todo del tipo tromboembólicos y del tipo linfáticos o de fuga linfática, que pueden favorecer una comorbilidad o una complicación de nuestro paciente, por lo que pues la mejor decisión se toma de forma individual en el paciente durante el tratamiento, ¿sí? Como ya les había mencionado, la linfadenectomía pélvica extendida pues tiende a identificar más enfermedad metastásica que la linfadenectomía pélvica limitada, ¿sí? Va a proporcionar una estadificación más precisa, y como ya les había mencionado, en los casos de pacientes con micrometástasis, pues puede llegar a ser curativa sin la necesidad de otorgar un tratamiento adyuvante, ¿sí? ¿En qué pacientes se puede obviar la linfadenectomía? En pacientes con normogramas que tengan menos de 2% de probabilidades de afección ganglionar, ¿sí? Y el abordaje de la linfadenectomía puede ser igual abierto, puede ser laparoscópico o puede ser asistido por robot, ¿sí? Eh, lo que les mencionaba, ¿sí? La linfadenectomía pélvica extendida pues tiene la limitante de la cantidad importante de complicaciones que puede generar, sobre todo en cuanto a la tromboembolia pulmonar, la trombosis venosa profunda, el linfocele y el linfedema, por la manipulación que se da prácticamente de todo el sistema venoso, desde el anillo inguinal profundo hasta prácticamente la ilíaca común. Y en cuanto a si se debe o no realizar la linfadenectomía en los casos de prostatectomía radical de rescate, pues finalmente la guía europea del 2020 no la recomienda más que como un trial, ¿ok? No debe de ser utilizada de manera cotidiana, más que de manera experimental, ¿ok? Entonces no está indicada en los pacientes que son sometidos a prostatectomías radicales de rescate, las cuales están, pues sus indicaciones son muy precisas, ¿no? Después de haber ofrecido un tratamiento con radioterapia y bloqueo androgénico, en los cuales hay recurrencia o persistencia tumoral a nivel de la próstata sin enfermedad locorregional ni diseminada, pues son los únicos pacientes que van muy seleccionados una prostatectomía radical por el gran número de complicaciones. Esto en el contexto de pues el fallo de los tratamientos, ¿sí? Generalmente, ya hablando de lo que es el proceso quirúrgico, se debe de posponer la cirugía hasta 8 semanas después de que se realizó la biopsia o 12 semanas después si se realizó una resección transuretral de la próstata. ¿Por qué? Porque pues esto disminuye el riesgo de sangrado y de infecciones principalmente. Siempre se debe de realizar antibiótico-terapia profiláctica, ¿sí? Sabemos que la vía urinaria, sobre todo la vía urinaria final, pues tiene colonización bacteriana que puede condicionarnos una complicación severa, ¿sí? Generalmente se realiza con una cefalosporina de primera o segunda generación. Mucho depende de las guías clínicas del manejo de antimicrobianos de cada uno de sus hospitales. Nosotros utilizamos generalmente cefalosporinas de primera generación, y esto reduce la tasa de infección de herida quirúrgica urinaria a menos del 1%. Y la profilaxis se coloca eh, aproximadamente 3 horas previas al inicio del procedimiento quirúrgico. Hablando como tal ya de lo que es pues las consideraciones quirúrgicas de la prostatectomía, pues hay que retomar ciertas características anatómicas que son muy importantes. La próstata, como sabemos, pues es un órgano que se considera retroperitoneal. ¿Por qué? Porque está fuera de lo que es el peritoneo. Generalmente tiene pues caras que están en relación con órganos y fascias importantes. No me voy a detener mucho en esto, ¿sí?
Generalmente hay que identificar una cara anterior, una cara posterior y dos caras inferolaterales. Cada una se identifican muy bien a través de un tacto rectal y que quirúrgicamente ahorita vamos a ver por qué vainas están conformadas y que son importantes para la identificación sobre todo de los plexos nerviosos, ¿sí? Hay que identificar los ligamentos, sobre todo los prostáticos, que en una prostatectomía retropúbica, pues va a ser el paso inicial para poder liberar y acceder perfectamente al ápice de la próstata y poder realizar el control vascular. Ya que como todos sabemos, pues uno de los principales condicionantes o problemas de la prostatectomía, pues son los sangrados transoperatorios, ¿sí? Como pueden observar, pues las vesículas seminales siempre son posteriores, siempre están envueltas y limitadas por la fascia de Denham-Villiers, que es esta fascia que divide o que separa la próstata del recto, que es muy importante identificarla para tratar de lesionar en lo más mínimo los plexos nerviosos prostáticos y penianos que van hacia el frente sobre las lengüetas o bandeletas prostáticas, que generalmente si se llegan a lesionar son los que provocan la disfunción eréctil, ¿sí? Eh, em, en cuanto a la irrigación, que es algo muy importante, toda la irrigación pues viene de la arteria glúteo-pudendal, que es una rama de la ilíaca interna, una rama terminal, ¿sí? En algunas variantes anatómicas pues pueden venir de lo que es la vesical inferior, ¿sí? Generalmente la irrigación prostática arterial siempre discurre lateral a medial sobre la próstata, por lo cual es muy importante identificar las bandeletas laterales, las cuales se va a hacer la ligadura, y también sobre la cara anterior de la próstata para poder eh, hacer un adecuado control vascular, ¿sí? Esta irrigación arterial pues generalmente va muy, muy cercana a lo que son los plexos nerviosos. Los drenajes venosos, pues evidentemente son homónimos a la irrigación arterial o van juntos. Y aquí es muy importante identificar bien y adecuadamente las bandeletas laterales prostáticas para poder preservar estos nervios que vienen prácticamente de lo que es el plexo pélvico, que son los que van a conformar lo que es la función sexual, y hay que tratar de preservarlos. Obviamente, pues con la magnificación de la cirugía de mínima invasión, ya sea robótica o laparoscópica, pues es mucho más fácil, ¿no? En cuanto a la visión retropúbica abierta, pues generalmente es un poco más complicado y puede favorecer la lesión de estos nervios, ¿sí? Estos son los plexos, ¿sí? Que son 6 que hay que tener en cuenta, ¿sí? A veces es muy difícil visualizarlos, pero hay que tener en cuenta cuando se aperturan las fascias, como lo vamos a ver más adelante, poder identificar dónde se pueden encontrar estos plexos y lateralizarlos o inferiorizarlos o hacerlos caudales para evitar su lesión, ¿sí? Pues los plexos que más comúnmente se pueden llegar a lastimar, pues son el plexo de Santorini o el púo vesical y el próstato vesical, ¿sí? Que como lo pueden ver señalado en lo que son las flechas, pues son los plexos que con mayor frecuencia se pueden llegar a lesionar, ¿sí? El drenaje linfático de la próstata, pues generalmente es superolateral, fluye todos hacia la vesical inferior y a los canales ilíacos internos, y generalmente en la apertura de las fascias se van los ganglios o los linfáticos prostáticos propios, ¿sí? Y la linfanectomía, pues como sabemos, es una linfanectomía pélvica ya sea eh, limitada o extendida, ¿sí? Generalmente la limitada, pues solo se obtienen los de la fosa obturadora y los perivesicales, y en la extendida, pues se van a obtener inclusive los nódulos sacros, los nódulos de la ilíaca común y los nódulos de la ilíaca interna, ¿sí? Aquí es muy importante saber identificar qué plexos puedo llegar a lastimar y qué plexos no, ¿sí? Como sabemos, la próstata pues tiene una combinación del sistema simpático y parasimpático que es proveniente del plexo pélvico, ¿sí? Que rodea el, el recto a través de el mesorrecto y finalmente
en las bandeletas prostáticas, pues emite sus inervaciones tanto a la próstata como las que se van hacia el pene. Aquí es muy, muy importante que pues preservemos o tratemos de preservar principalmente las laterales o las inferolaterales, que son las parasimpáticas, que son las más importantes, ¿sí? Hay que saber identificar las fascias, ¿sí? Tanto la de Denon-Villiers como la endopélvica y la fascia prostática anterior para poder favorecer lo que es la preservación nerviosa, ¿sí? Por ejemplo, aquí se observa muy bien en un corte axial lo que es la próstata, el recto, la fascia de Denon-Villiers, la fascia pélvica, que es la más profunda, la fascia anterior, donde va el complejo dorsal vascular, que es muy importante saber identificar, ¿sí? Los ligamentos puboprostáticos, que son los primeros que hay que liberar para permitir la movilidad de lo que es la próstata. Ahorita lo vamos a ver en otras diapositivas. Y lo más importante es identificar las bandeletas vasculares inferolaterales, que son estas de aquí, que es por donde discurren principalmente estos nervios, que si los preservamos, pues vamos a disminuir la incidencia de insuficiencia, de disfunción eréctil, ¿no? Y pues vistos de una manera más esquemática, por así decirlo, una vez que abrimos lo que es la fascia endopélvica, pues nos vamos a encontrar con los plexos venosos y los plexos nerviosos, que son los inferolaterales, que son los que hay que cuidar para mantener la adecuada función eréctil, ¿sí? Entonces, finalmente siempre hay que recordar que están inferolaterales, casi en contacto con la fascia de Denon-Villiers. Estas son las bandeletas vasculares en las cuales discurren estos nervios, ¿no? De manera mínimamente invasiva, pues sabemos que se pueden identificar de mayor manera, ¿sí? Sin embargo, desafortunadamente, dado que la localización más frecuente del cáncer pues, es en la zona periférica y que puede involucrar estas áreas inferolaterales, pues el riesgo de lesión es importante, ¿sí? Sobre todo buscando, como siempre les mencioné, pues la posibilidad del control de la enfermedad y no necesariamente de preservar una función, ¿sí? ¿Cómo se realiza la prostatectomía? Pues el paciente tiene que ser colocado en una posición de decúbito supino, ligeramente flexionada la mesa con un ligero Trendelenburg. Esto va a facilitar que los órganos pélvicos se cefalicen y eso nos favorezca la posibilidad de el acceso a lo que es la pelvis, ¿sí? Las piernas pueden estar extendidas, pueden estar abiertas como mejor les sea para el cirujano, ¿sí? Se realiza una incisión inmediatamente por arriba del pubis, se puede prolongar hasta lo que es la cicatriz umbilical. Sin embargo, aquí lo más importante es que al abrir la fascia muscular no se incida el peritoneo, ya que todo se hace extraperitoneal accesando al espacio de retios, ¿sí? Se tiene que hacer una liberación lateral, manual digital, hacia cada lado de la próstata con su tejido graso periprostático para poder facilitar la, adecuada disección. En cuanto a lo que nos puede mejorar la prostatectomía videoasistida, ya sea por robot o por laparoscopía, pues generalmente estos vías de abordaje pues están desplazando lo que es el abordaje abierto. Sin embargo, como sabemos, no difieren las tasas tanto de incontinencia como de disfunción sexual, sobre todo porque estas están determinadas al estado previo del paciente, sobre todo la función sexual. Lo que sí mejora mucho, pues, es la cantidad de sangrado, la mejor identificación de lo que son las estructuras vasculares para su control, ¿sí? Como lo muestra este estudio, pues afortunadamente en lo único que mejora estos abordajes em, mínimamente invasivos y el abordaje abierto en cuanto a lo que es la braquiterapia o la radioterapia externa en comparación, pues son sobre todo la disminución de los síntomas urinarios e irritativos a nivel intestinal, como lo vamos a ver en una tabla, ¿sí? Sin embargo, tanto en nuestro hospital como en otros centros oncológicos, desafortunadamente la cirugía de mínima invasión no ha impactado tanto debido a que tenemos grandes índices de bordes positivos que requieren que el paciente tenga mayor
o un tratamiento radical extra, ¿sí? Esto es muy importante porque, pues, en algún momento estamos fallando en lo que es el control adecuado de la prostatectomía, pues más tratando de preservar lo que es la, la función eréctil, ¿sí? Pues estas son los beneficios de hacerlo de manera videoasistida. La recuperación del paciente es mucho más rápido, ¿sí? Hablando del control del cáncer con la prostatectomía radical, sabemos que inmediatamente retirada la próstata, el antígeno prostático se tiene que ir a cero, tiene que ser indetectable. Si empieza a haber una elevación de 0.2 nanogramos o mayor, pues hay que pensar en una falla bioquímica del tratamiento y optar por una adyuvancia, ¿sí? Afortunadamente, la tasa de mortalidad de una prostatectomía va del 0.4 al 1.6% y depende mucho de las comorbilidades del paciente. Es un procedimiento seguro, ¿sí? Y esto es a lo que les mencionaba en cuanto a la comparación de lo que es la prostatectomía y la radioterapia como modalidad de tratamiento en los diferentes grupos de riesgo, en los cuales pues vemos que para lo que son, obviamente, la incontinencia urinaria, pues el grupo de la prostatectomía la presenta más, a diferencia de los grupos de radioterapia. Sin embargo, en cuanto a la función intestinal, pues la afección es mayor en los grupos de radioterapia y en la función sexual, pues es mayor en cuanto a los grupos de radioterapia, por lo cual, pues los tratamientos quirúrgicos se mantienen superiores a ello, ¿sí? Las tasas de incontinencia son muy variables, dependen de cada centro, ¿sí? La mayoría de esto depende mucho de la técnica quirúrgica del cierre del cuello vesical, ¿sí? Y la función eréctil posoperatoria, pues generalmente varía entre el 31 al 86% y mucho depende de la capacidad funcional que tenía el paciente previo al tratamiento quirúrgico y de ello también va a depender la recuperación. Pero generalmente pues la gran mayoría de los pacientes se pueden recuperar, ¿sí? Otra de las complicaciones que pueden existir, pues, es convertir la cirugía de mínima invasión, la rehospitalización del paciente y, pues, los síndromes asociados a los abordajes laparoscópicos. La lesión vascular siempre debe de estar presente, no es común, pero bueno, puede estar presente. Las lesiones nerviosas y las lesiones rectales. Muchas veces, si no se escoge específicamente al paciente para la mínima invasión y el volumen tumoral es muy grande, al momento de aperturar la fase de non-biliar pueden haber lesiones rectales, ¿sí? En cuanto a la linfadenectomía, pues las complicaciones que ya conocemos, sobre todo los riesgos de trombosis venosa profunda, de tromboembolia pulmonar, en los cuales pues son mayores en la linfadenectomía pélvica extendida y no en la linfadenectomía eh, pélvica limitada. Los linfoceles, las incidencias van del 0 al 8%, ¿sí? Y generalmente cerca del 80% presentan regresión espontánea y poco porcentaje se tienen que manejar de manera quirúrgica, ya sea mediante punción y extracción o mediante una marsupialización en los casos severos, ¿sí? La fuga urinaria generalmente se da a la máxima incidencia entre el séptimo y el 10º día posoperatorio. Aquí es muy importante el manejo de la sonda, ¿sí? Por lo cual se tiene que mantener 21 días, por lo cual disminuye la fuga, ¿sí? Generalmente los pacientes que son o que se llevan una estenosis, pues depende mucho de los factores propios del paciente, como son pacientes obesos, con muchas comorbilidades. Cuando existe fuga de la anastomosis inmediata, pues pueden provocar una estenosis de la misma. Y generalmente se pueden resolver con, dilataciones, ¿sí? En cuanto a lo que es la falla bioquímica de los pacientes posteriores a una prostatectomía radical, pues ya se verá de manera más detallada en los tratamientos de radioterapia, pero generalmente pues todos pueden ir a tratamiento con bloqueo androgénico y posteriormente otros tratamientos sistémicos.